Bien, bueno, por lo menos gracias a Dios tengo buenos pulmones, pero lo importante es que se escuchen las redes sociales. Hermanos, vamos a meditar esta mañana brevemente de este tema, misericordia y conocimiento de Dios. Este es un texto conocido que hemos visto, yo creo que más de alguna vez usted lo ha leído, tipo reprimenda, tipo consejo fuerte de parte del Señor, ¿cierto? Que les habla a su pueblo a través del profeta Oseas acerca de que él, más que sacrificios y rituales, lo que quería era que hubiese misericordia, quería ver misericordia en la nación y conocimiento de Dios, más que el ritual de sacrificio. Bendito sea Dios. El contexto, más o menos, es el típico contexto profético, histórico de la época, crisis espiritual, desobediencia, desde la autoridad máxima, como era un rey, hasta el humilde servidor de la nación de Israel. Obviamente había responsables, los dirigentes, indudablemente, pues son los dirigentes que tienen que colaborar con Dios, ¿cierto? Para llevar espiritualmente, en este caso a Israel, la nación de Israel, que hoy día también, por supuesto, es similar. Pero en ese entonces, la autoridad vigente no lo estaba haciendo así, los reyes de la época. Entonces el Señor, así como lo hacía periódicamente, levantaba profetas y a través de la voz de ellos hacía que reprendía, exhortaba, aconsejaba o apuntaba hacia dónde estaba la equivocación o el hierro de ellos. Pero esto, hermano, ya después de Salomón, cuando el reino se divide, ¿cierto? En dos, se crea un reino, primero viene un cisma fuerte y queda el hijo de Salomón, pero después, por la torpeza de su hijo, la insensatez, ¿cierto? La falta de espiritualidad de su hijo, el no recibir el consejo de los ancianos, sino el consejo de los jóvenes, no sé si se acuerda de ese relato, ¿no? Eh, Puso un yugo fuerte sobre el pueblo y comienza un cisma y comienza toda una división, una disputa eh, de la corona de Israel y se divide la nación en el norte y el sur. Ya lo hemos dicho algunas veces esto, 10 tribus en el norte y las 2 tribus restantes en el sur. Los privilegiados indudablemente fueron las tribus del sur, pues ellos se quedaron con Jerusalén. Y al quedarse con Jerusalén se quedan con el templo. Se quedaron con el templo. La importancia, ¿no? La importancia, pues, las tribus del norte, con el tiempo, cuando usted hace una lectura del Antiguo Testamento, vemos que ellos decayeron espiritualmente más rápido que las 2 tribus del sur. ¿Por qué? Porque no tenían el templo. Y reemplazaron, como se vieron sin el templo, y como estaban cívicamente y militarmente enemistados con sus propios hermanos del sur, las 10 tribus del norte, más Judá y Benjamín, las 2 tribus del sur, no iban a estar peregrinando al templo, estaban enemistados. Y no sea que los peregrinos de las 10 tribus del norte se abuenaran y ahí quedara todo esto de la división y el rey del norte quedara a brazos cruzados, no tuviese justificación de poder reinar y otras cosas más. Jerusalén, indudablemente para ellos era importantísimo, y el templo, por supuesto. Entonces, las 10 tribus del norte comienzan a levantar en lugares altos, dice la Biblia, eh, lugares de sacrificio. Parecía una buena intención, ¿cierto? Levantar un lugar para adorar a Dios. ¿Por qué no? Y así fue. En distintos cerros, montes, se levantaron lugares para adorar a Dios, a falta del templo en Jerusalén. El problema es que esos cultos, esos lugares altos, no eran supervisados. ¿Supervisados por quién? Por la dirigencia espiritual de la época, los sacerdotes del templo, los profetas mismos.
los escribanos, ¿no? Los encargados de transmitir la ley, los sabios de la época, los ancianos sabios de la época, no lo supervisaban el culto. Entonces, la intención era buena, levantar cultos para Dios. Lo que pasaba en esos cultos no era muy bueno, pues no había una supervisión espiritual, no había una dirección de la palabra, no había un consejo del profeta o de los escribas, de los portadores de la ley. Y comenzaron rápidamente a corromperse ese culto, y ese culto a la larga se transformó no solo en un culto a Dios, al Dios de Israel, sino que, bueno, quiere adorar a Dios, venga para acá. Pero ¿cuál Dios? Y comienza a infectarse de otras deidades, de otras costumbres. ¿Y por qué no hacemos esto otro? Decían, ya que venimos a adorar aquí, pongámosle esto. Y empieza a formarse un culto ajeno a como Dios lo había establecido. Eso es más o menos a grandes rasgos la historia y el contexto. Y con eso obviamente hay una separación constante. Desde ya la época de los jueces en adelante había un descuido sobre las viudas, sobre los huérfanos, la guerra misma, el afán de cada rey de poder tener ser mayor que el anterior. En fin, un descuido de lo básico, de la gente que tenía necesidad. Y eso Dios lo estaba mirando, observando. Y pese a todo, se mantiene el culto en líneas generales. Y acá, o sea, cierto, o más bien dicho, el Señor a través de este profeta, o sea, comienza a hablar acerca de las diferentes situaciones que habían en esa época. Lo curioso es que ellos conservaron el culto, hacían lo que Dios les había instaurado, pero esto no tenía mayor efecto. Bendito sea el Señor. Yo creo que eso pasa ahora, o no pasa. Dios nos ayude. Amén. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. La Biblia, hermano, registra en el Evangelio 2 episodios en los que Jesús cita este pasaje de la Escritura. El día en que se acerca el publicano, ¿cierto? Y cobrador de impuestos, de mala fama, ¿cierto? Entre los judíos, Mateo, ¿no? Luego de sentarse junto a pecadores y publicanos en la mesa, los fariseos reprocharon al Señor, lo criticaron esto. Y, obviamente se lo comentan a los discípulos. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos? Ya sabemos lo que eran los publicanos, eran los que cobraban impuestos a nombre del imperio de Roma, pero estos no cobraban el impuesto que tenía que ser, sino que le agregaban. Si era el 10% o el 19%, como el IVA de que tenemos, bueno, ellos cobraban el 20, el 21, entonces 2 para acá y el 19% a Roma. Aprovechaban esa instancia para cobrar más a sus propios hermanos, pues ellos eran judíos. Entonces no era muy bien visto. Entonces que Jesús se sentase con ellos y a comer era digno de reproche. Bendito sea el Señor. Por eso está la pregunta que se le hace. Porque come vuestro maestro con los publicanos y pecadores. En Mateo capítulo 9, verso 11, está este relato. ¿Qué respondió Jesús? Respondió con argumentos que incluyen, ¿cierto?, la siguiente cita. Aprended qué cosa es esta. Misericordia quiero y no sacrificio. Esa es la respuesta que le da Jesús, citando más o menos este texto de Oseas. La otra ocasión en que se menciona este texto es en que cuando los fariseos lo atacan por permitir a sus discípulos, los discípulos del Señor, recoger alimentos el día de reposo. Nuevamente el Señor ahí cita a Oseas este texto y les dice a los fariseos: si supieseis qué es misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 12, verso 7, están estos dos relatos. Tenemos entonces que esta expresión, esta palabra, este texto, dicho muchos siglos atrás,
de parte de Dios a través del profeta Oseas a la nación entera, de que Dios estaba demandando de ellos misericordia, ver misericordia y que hubiese conocimiento. ¿Cómo pues es esto, hermano? Bendito sea el Señor. Jesucristo, yo creo, ¿cierto? Si tuviéramos que, si estuviese acá físicamente y tuviese que citar a lo mejor este texto, lo usaría yo creo por tercera vez. Pues muchas veces pareciésemos nosotros también apegarnos a ciertas costumbres nuestras y no que se evidencie entre nosotros la misericordia y el conocimiento de Dios, el conocer a Dios. Pareciera cuando vemos estos pasajes del Antiguo Testamento que los miramos con distancia, no, pero esto ocurrió hace siglos atrás, como que no, esto ya no se repite. Si ya está Jesús, la gracia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, ¿cómo se va a repetir? A primera vista a lo mejor resulta incómodo ponernos en esa situación y asumirnos como destinatarios. No, esta palabra no es para mí. Si usted lee bien, era para los judíos. Si hacemos una hermenéutica exhaustiva, era para los judíos corrompidos de la época y era para los fariseos también de la época. No está vigente esta profecía, podríamos decir. ¿Qué opinan ustedes? Bendito sea el Señor. Que nosotros no somos los destinatarios, podría usted decir. Bueno, a primera vista indudablemente que resulta incómodo, pero vamos a meditar, ¿no? Yo creo que sí, también somos destinatarios. Y la Escritura, y muchas veces las profecías tienen un doble cumplimiento. Tienen un cumplimiento histórico, indudablemente, para lo cual fue dicho, pero también tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Primero, los primeros destinatarios que vemos son los judíos ritualistas. La religión judía en el tiempo de los profetas estaba pasando por una seria crisis espiritual. Algo parecido a lo que está hablando Oseas lo encontramos en Isaías capítulo 1 del verso 10 al 15. Isaías capítulo 1 del verso 10 al 15, cuando leemos esta reprimenda. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Qué fuertes palabras, ¿no? Para hollar mis atrios. No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, reuniones, no las puedo sufrir, dice Dios. Son iniquidad vuestras solemnidades. Bendito sea el Señor. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Bendito sea el Señor. Qué fuerte expresión de Isaías, quizá más fuerte que la de Oseas. Lo que el mismo Señor le había demandado a que hicieran, ahora eso, y que en otras ocasiones le había dicho, qué agradable tu ofrenda, olor de ofrenda, sacrificio, y lo recibía, ahora ya estaba saturado. Él utiliza la expresión harto, estoy harto, que significa estar lleno, tosigado. Y la expresión en el hebreo antiguo es como con náuseas. ¿No se le ha pasado más de alguna vez usted la mano comiendo? A mí, un montón de veces.
¿cierto? El 18 de septiembre, no sé, sobre todo, ya usted lleno. Pero usted dice, no, no quedé satisfecho. Tiene ganas de ir a vomitar. Queda con gastritis, termina ahí. Algo así le estaba pasando al Señor. Obviamente que es simbólico, hermano, porque pues el Señor no sufre síntomas de enfermedades, pues Dios es espíritu. Él toma estas palabras, ejemplifica estos ejemplos para decirnos y manifestarnos lo que siente. Bendito sea el Señor. Entonces él estaba tan lleno, tan harto, que estaban ganas de expulsar todo aquello que se le había abarrotado, llenado. Leemos en el Antiguo Testamento que los sacrificios eran agradables a Dios, pero algo pasó, hermano, y algo espantoso, no fue algo suave. ¿Qué pasó? Si lo espiritual, que debiera ser espiritual y seguir siendo espiritual, ahora resulta que desagrada a Dios, ¿qué pasa? Porque según Isaías, Dios estaba harto, lleno de los sacrificios. Y dice que el perfume, en otro tiempo, que para él era suave y agradable, pasó a ser abominable. ¿Qué había sucedido? El pueblo había reemplazado el verdadero sentido de la ley, palabra. ¿Por qué lo había reemplazado? Por un sistema religioso, ritos externos, observancias, apariencias, pero con un corazón sucio y sin Dios. ¿Cómo que se repite esto, no? Se repite, hermano, esta condición. Entonces, la palabra sigue vigente, porque es una conducta que se repite, que se observa, donde tendría que haber espiritualidad y vida, no la vemos. Donde tendríamos que ver creyentes que se dicen ser cristianos, y en ellos, o en nosotros, ver el carácter de Cristo, ver a Cristo en mí, en usted, o en esos que se dicen ser cristianos, no lo observamos. Bendito sea Dios. Eso es indudablemente algo espantoso. Y de eso estaba hablando Oseas respecto a al mensaje del Señor. Los otros receptores de este mensaje fueron los receptores directos, los que heredaron ese sistema religioso, los famosos fariseos, que después, en la época de Jesús, lo interrogan. Ya sabemos que fueron una secta que observaba solamente tradiciones y leyes externas. Externamente eran preciosos, llenos de cosas. Externamente eran imponentes, por eso se veía la religiosidad en ellos. Pero Juan el Bautista se refiere a ellos como generación de víboras. Y el mismo Señor Jesús más adelante le dijo, sepulcros blanqueados. Sepulcro, usted sabe lo que hay en el sepulcro, y lo dice el mismo Señor Jesús. Una tumba pintadita, ¿cierto? Pero dentro de la tumba solamente hay huesos, ¿cierto? Corrupción, podredumbre, fuertes expresiones. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido a nosotros mismos, hermanos, en el secreto de nuestros pensamientos, siguiendo una simple rutina religiosa semanal de cultos, devocionales y servicios? Generalmente, hermanos, le hacemos el quite a la idea de pensarnos a nosotros mismos como fariseos. No, como yo fariseo. Le decía al principio, como que vemos lo que dice la Escritura tan lejos. Esto ocurrió con el Señor, no me puede ocurrir a mí. Pero si lo menciona la Escritura, es porque efectivamente puede volver a pasar. Puede volver a repetirse en tu vida y en mi vida. Otra cosa es que nosotros no hagamos los desentendidos y creamos que esto está tan lejos de mí, pues yo soy un hijo de Dios. Creemos que nunca podemos transformarnos en fariseos o en una especie de fariseo 2.0.
Sino más bien incluso decimos, no, eso queda para la iglesia de allá. Eso es un sectas, es una secta. Esa iglesia de allá es puro fariseo, está lleno de fariseos. No vaya para allá, venga para acá. Pero ¿cuántas veces podríamos, hermano, homologar o asimilar esas actitudes farisíacas con las nuestras? A veces sí. Somos demasiados fariseos en nuestras actitudes. Basta poner la mira sobre los cultos y preguntarnos si nuestra presencia en ellos, sí, usted y yo, si nuestra presencia en los cultos responde a una costumbre, una inercia. ¿Sabes lo que es una inercia? Un movimiento que sigue haciéndose por costumbre. Usted va manejando un auto a exceso de velocidad, aprieta el freno, pero la fuerza de la velocidad le sigue llevando adelante. Eso es inercia. Un péndulo también, la inercia. Pero no es porque haya una fuerza constante motivándolo, es la inercia. Sigue, 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 sigue. ¿Cómo es? La pregunta y el examen de esta mañana, hermano, nuestra presencia, su presencia, mi presencia, su participación, mi participación. Hoy, hermanos, esta mañana en este culto, hemos venido por inercia. No, domingo había que venir, po. Ya que no fui para el retiro, me toca estar acá. Una inercia. O realmente nuestra alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, habremos adquirido una conducta aparente de cristiano, ¿no? Vestido de cristiano. Me conocen de lejos, vestido de cristiano. Gloria al Señor. Pero no somos, o no nos comportamos más bien como tal. Más bien parece un contagio. Hablando de tiempos pandémicos. No somos cristianos por convicción o porque hay un cambio real en nosotros. Estamos contagiados. Nos contagiamos de la alabanza, ya las aprendimos. Las aprendimos. Nos aprendimos los textos porque salen por ahí, los repetimos tantas veces que los aprendimos. ¿Eh? Voy progresando. Ya me sé el orden de los cultos, cómo funciona esto, conozco a los hermanos. Todo eso un mero contagio. Pero acá adentro puede haber muy poco o nada. No es una convicción, no es una transformación. No lo habremos adquirido. ¿Cuántos de nosotros entonces estaremos repitiendo esas conductas de los fariseos, creyendo que ya no somos como el mundo? Bendito sea el Señor. Dios lo quiere adornar en nuestra presentación. Dios no quiere adornar nuestra presentación personal para ser visto de los hombres. Él quiere transformar nuestras vidas. ¿Cómo? ¿En qué? En su imagen y semejanza. Ser como Él. Aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Ser como quién? ¿Ser como yo? ¿Como usted? Yo no seguiría su ejemplo. Yo creo que usted tampoco seguiría el mío. Porque somos Mahoma nomás, por cierto. ¿Podría yo inspirarle a ustedes a que sean como yo? Yo creo que estoy años luz de poder decir lo que Pablo dijo. Hermanos, esta mañana, sed imitadores de mí, imítenme a mí. Porque yo imito a Cristo. Ustedes dirían, no, no, para nada. Menos, los primeros que dirían eso son los que más me conocen. Los que no me conocen a lo mejor podrían ser, sí, podría ser. Mi esposa sería la primera en pararse y decir, no, ¿cómo te voy a invitar a ti? Te conozco, Mi hijo también. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos adquirido una conducta aparente, apariencia cristiana, como un contagio nomás?
Estamos contagiados de cristianismo aquí, pero no hay un cambio, una convicción. Y más encima decimos, yo no soy como el mundo, cambié. Ahora me pongo ternito, chaquetita, vengo arregladito a la iglesia. Eso pasa cualquiera. Hay usted un evento, la gente se arregla. Bendito sea el Señor. Dios no quiere adornarnos por fuera. Él quiere, lo que no significa que usted no lo haga, sí lo puede hacer. Pero en realidad la ocupación de Dios, el interés del Señor, es que quiere transformar nuestras vidas conforme a su imagen y semejanza, no a un sistema religioso. Sistema religioso que puede ser bueno, entre comillas, pero a lo que nosotros, usted y yo, debemos aspirar, no solamente a aprender lo que aquí pasa, que es bueno que lo aprenda, para que sepa lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo funciona el culto, la liturgia, cuántas veces oramos, cuántas veces cantamos, lo que decimos. Es bueno es que lo aprenda, pues es como un sistema educativo, pero es un sistema. Lo que usted con ansias, en verdad, usted y yo debemos asimilar es a Cristo en la iglesia. Es lo que se dice de Él acá. Bendito sea el Señor. Para ser según su imagen y semejanza. Gloria a nuestro Dios. No creamos, hermano, que esto es exagerado. No veamos las conductas fariseacas como del siglo pasado o de los siglos de la época del Jesús que ya no se repiten. Esas cosas están ahí, se infectan, se nos pegan tarde o temprano y van a estar comiendo nuestra vida espiritual. El mismo Señor dice a la iglesia en el Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, ¿qué le dijo el Señor? Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Así dice Apocalipsis 3, verso 15. En buen chileno, no eres cristiano, no eres ni chicha ni limonada. La carta de la Odisea es, con toda certeza, el mensaje que Dios tiene para la iglesia cristiana de estos últimos tiempos. Nuestro exterior, hermanos, nuestras palabras pueden ser brillantes, pero el Señor sabe lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce mi realidad íntima, conoce tu realidad íntima, hermano. Nuestra naturaleza, hermano, la naturaleza humana es proclive, hermano, a camuflarse. Somos buenos para camuflarnos desde chicos. Cuando nuestra mamá, nuestro papá decía, ¿quién hizo esto? Camuflado. ¿Cierto? Buenos para camuflarnos. En el colegio, ¿quién quiere salir voluntario a la interrogación? Camuflado. En el trabajo, camuflar, siempre. Tenemos esa tendencia de escondernos, crear un camuflaje. ¿Sabes lo que es un camuflaje? Una caparazón, una vestimenta, ¿no? Así como los soldados en una batalla se camuflan, ¿cierto? Se ponen arbolitos, los cascos, vestimenta verde para verse igual que la vegetación y pasar desapercibido. Así también, Él conoce nuestra realidad íntima. Somos proclives a camuflarnos y pareciera que llevamos muchas veces un cristianismo camuflado, una fe camuflada bajo la forma de lo externo. Y nos olvidamos de lo íntimo, de lo que está dentro, de lo que debe asemejarse no a un sistema religioso, sino que de lo que debe asemejarse al Señor y de donde finalmente emana la vida eterna de vuestro corazón, que dijo el Señor, ¿cierto? Vienen muchas cosas, pero de Él viene también la vida. Nos olvidamos de lo íntimo, de la vida espiritual, de la verdadera vida espiritual. Estamos convencidos, hermanos, que lo que actualmente estamos haciendo nos está dando buenos dividendos espirituales. Estoy progresando. Porque estamos comparándonos con una imagen, no sé de dónde la sacamos, no sé de dónde usted y yo la inventamos, pero lo hicimos. A ver, yo necesito verme así espiritualmente.
Pero ¿quién te dijo que así era? Tú y yo necesitamos vernos como Cristo, como Él. Bendito sea el Señor, para que otros lo vean en nosotros. Y no cuando nos vean, huyan o arranquen. Él conoce nuestra intimidad. Somos muy buenos para camuflarnos, indudablemente porque hay temor, porque pecamos, escondemos nuestros pecados, olvidamos lo íntimo, nuestra vida espiritual. Toda correcta relación con Dios, es decir, el poder transformador de Cristo, a quien tanto resistimos cada vez que Él desea obrar en nosotros. Lo resistimos, nos resistimos a cambiar, nos resistimos a ser transformados por el Señor. Él ha hecho una obra en nosotros, así lo dice la Escritura, de lo contrario no estaríamos acá. Algo usted y yo hemos recibido de parte de Él. Su gracia nos ha cambiado, nos ha transformado, su poder, su gracia capacitador, pero esta obra está inconclusa. Y no porque Dios sea imperfecto, no porque Dios lo trajo a este camino, Él dijo, ahora arréglatelas tú solo, tú verás cómo creces en la fe, tú verás cómo madura la fe. No, lo que pasa es que Él está perfeccionando la obra en ti y en mí. La Biblia dice que Él fiel es aquel que comenzó la obra en nosotros, puede terminarla. Entonces, la obra que un día Dios empezó en ti puede ser terminada, hermano. No creas a esa mentira de que muchas veces has fallado, de que muchas veces has fracasado, y en realidad te autoconvence de que nunca llegarás a la estatura de lo que Dios te pide. En realidad sí, nunca llegaremos mientras estemos acá, porque algún día seremos glorificados. Pero sí, esfuérzate. La Biblia está llena de consejos que nos invitan a esforzarnos. Y además Él se encarga de darnos la fe, la fuerza, la gracia para ello. Pero debes tomarte de los medios de gracia que Él nos da. Congregarte, la palabra, son los medios de gracia. Tú nunca obtendrás fuerzas espirituales de otra actividad que no sean los medios de gracia que el Señor ha impartido. Podrás tener una linda reflexión en un paseo, familiar incluso, meditando en la naturaleza, y después vuelvas llenito con mucha fuerza, pero no tendrás fuerzas espirituales. ¿Dónde imparte Dios fuerzas espirituales? En sus medios de gracia. Iglesia, formar parte de una iglesia, congregarte, porque eres parte del cuerpo de Cristo, participar de los sacramentos del Señor, Santa Cena. No sabes, hermano, no que en sí el pancito y el vino que comemos acá tenga virtud. No, no tiene virtud, porque son elementos. Lo que hacemos por la fe tiene virtud. Y la palabra, por supuesto, hermano amado, la palabra que recibes, eso es lo que te da fuerzas espirituales. Bendito sea el Señor. No resistamos esta obra que el Señor está haciendo en nosotros. El mensaje que nos deja Oseas 6 puede ser entendido en dos direcciones, como un anuncio profético y mesiánico. En este enfoque, los primeros versículos hablaban de Jesús, pero también hablaban de lo moral, de lo que estaba haciendo el pueblo de la época. Misericordia quiero y no sacrificio, uno de los temas fuertemente desarrollados en Oseas, es la misericordia de Dios. Es decir, el amor perdonador y paciente que el Señor tiene hacia el pecador. Pero además hay continuo llamado a la misericordia entre los hombres, a modo horizontal, entre nosotros. Oí palabra de Jehová, dice, hijo de Israel, porque Jehová pleitea, lucha con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Otro texto del mismo Oseas dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Otro texto dice, tú pues conviértete a tu Dios, conviértete, gira, conversión, ¿cierto? Gira hacia tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Bendito sea el Señor.
Podríamos caer en la primera lectura, en este caso, misericordia, ¿cierto? Que nos pide. Sigue la misma acepción que atribuimos a la misericordia de Dios, es decir, amarnos con amor, perdonador y paciente, lo cual es totalmente necesario y correcto. Pero esta interpretación separa la palabra del contexto. Entonces debemos ver lo que en el fondo está pidiendo el Señor. Bendito sea el Señor. Imaginémonos lo que el Señor quiso decirlos. No es bíblico, solo lo imaginaremos. Cuando fue ficticio, cuando lo fue abordado por los fariseos. ¿Qué habrán dicho los fariseos cuando veían a los discípulos del Señor recogiendo espigas en el día de reposo? Según la ley no podían hacer nada, y más las tradiciones que ellos agregaban, prácticamente no podían hacer nada de nada. Debían descansar o reposar el día de reposo y consagrarlo para Dios. ¿Qué es lo que decían los fariseos? Mira a tus discípulos, ¿acaso no saben lo que están haciendo es un pecado? ¿Qué le habría respondido Jesús? Vaya, veo que ustedes realmente necesitan aprender a amar con un amor paciente y perdonador. Sin duda, cuando el cuadro parece totalmente fuera de lugar, porque Jesús estaría dando la razón a los fariseos y admitiendo que sus discípulos están en pecado. Pero el sentido de la palabra misericordia en esa ubicación significa, más que ser misericordioso, es vean el espíritu de la ley, lo que persigue el espíritu de la ley, lo que busca que una ley sea publicada, en este caso la ley del Señor. ¿Se da cuenta que muchas veces en este país las leyes no funcionan? ¿Sabe por qué? Porque no se obedece al espíritu de la ley. A los tribunales, de repente vemos jueces que dictan las sentencias estúpidas, irracionales. ¿Por qué? Se apegan a la ley y dicen, no, pues si la ley dice esto, el artículo tanto dice esto. Pero se le olvida lo que el espíritu de esa ley, la intención de la ley. Bendito sea el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio equivale a decir, no me interesa que cumplan formalmente con toda la cantidad de ritos y leyes. Lo que realmente me importa de ustedes es que haya un fuego interior, una sed de espíritu y una verdadera entrega. Bendito sea el Señor. El Señor reconoce que hay una diferencia abismal, hermano, entre los principios de los fariseos y los que predicaba él. Jesús primero pone lo interior, la moral interior, la santidad de espíritu. Luego vendrá el orden ceremonial. No es que sea inútil, tiene una utilidad, tiene un sistema, tiene una forma de ser, un sistema educativo. Pero primero vendrá la santidad espiritual, la moral interior. Luego se complementará con el orden ceremonial, el ritual de tipo externo. Bendito sea el Señor. Conocimiento y conocimiento de Dios más que holocausto. Jesús no cita la segunda parte de este versículo de Oseas en el Nuevo Testamento. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Sin duda es porque los fariseos realmente estudiaban la ley. Es cierto que erraban ignorando la Escritura y que hacían una lectura seca y frívola de ella, pero al menos tenían letra. Muerta, pero letra. Lo que necesitaban ellos era la misericordia, es decir, el espíritu de la ley, y no seguir cultivando el conocimiento muerto de la ley. Y entre los cristianos de este siglo, hermano, encontramos también muchas veces letras que nos sirven. En 2 Corintios capítulo 3, verso 6 dice que él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. No estoy hablando de no estudiar, ya hemos hablado varias veces de eso, o de leer asiduamente la Biblia, o practicar, hacer teología. Estamos hablando de la letra de la ley, que en el fondo es la que nos condena. Esa es la correcta interpretación de este texto. No es que usted le haga mal si se lee un libro, un buen libro teológico. Lo que está en el fondo queriendo decir aquí es la letra de la ley es la que mata. Y lo que viene a vivificarnos de esa sentencia de la ley es la justicia de Dios por el Espíritu que nos vivifica. Pero se usa muchas veces en el sentido aislado. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos. Que Dios nos ayude, nos dé fuerza, ¿no?
Dios, hermanos, indudablemente quiere que rindamos un culto racional. Él no espera solamente que le ames con tu corazón y con tu alma, sino también con tu mente, para que nuestro amor a Dios sea completo. Debemos poner también nuestro intelecto en el altar de sacrificio, nuestro conocimiento como holocausto, es decir, entregado a su voluntad y a su pensamiento. La razón, hermanos, por la que el credo, lo que creemos, el credo cristiano, ¿cierto?, se vuelve frío o formal y vacío y no llega al espíritu de las personas, es porque las personas, nosotros, usted mismo, yo y usted, nos negamos a discutir y a defender la fe, o a razonarla, a meditarla, a sacarle provecho de ella, a nuestras creencias. Es lo que hacemos acá, cuando leíamos el texto. Como bien se decía, no es una oración, no es un rezo, es una declaración de fe, del credo que leímos acá, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, porque tiene un sentido, tiene una razón de apartarnos de las herejías. Es lo que creemos. Y no es algo para repetirlo, para adornar el culto, para que después todos se vayan felices. Ah, recite el credo, soy 50% más santo. No, es para que usted y yo tomamos esta declaración de fe, la gustemos, la analicemos y nos separemos de las falsas enseñanzas. La amenaza para el cristiano actual no se encuentra, hermano, hoy día en los circos romanos o en las hogueras de la Inquisición de la Edad Media, sino los ataques que arremeten los incrédulos a nuestro fundamento de nuestra fe, incluso sus propios familiares. Ante esto, el plan de Dios es que estemos siempre listos para responder a cada uno que nos demande razón de la esperanza que tenemos, dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. El Evangelio, hermano, siempre, siempre, hermano, recibe ataques día a día. Y ante tal adversidad, nuestro deber como seguidores de Cristo es estar preparados para defender nuestra fe, lo cual debiera expresarse fundadamente en el estudio apasionado de la Biblia, de la Escritura. Podríamos preguntarnos, ¿para qué tanto? ¿O qué haremos en el cielo? Si en el cielo no será así, ¿qué haremos en la eternidad del cielo? Y una de las grandes actividades que realizaremos allá justamente será conocer a Dios. Dice Juan, capítulo 17, verso 3, está empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Pasaremos una vida eterna conociendo al Señor. El castigo eterno es al reverso. No conocerán a Dios. No es Satanás persiguiéndolo con un tridente en el infierno. Eso no es el infierno. El verdadero infierno es que no verán a Dios. ¿Qué verán? De Dios. Verán una sola cosa de Dios. ¿Sabe cuál es? La ira. Cuando se te pasa una micro, nomás, hermano, dirás, oh, Dios me está castigando. Cuando nos mandamos una embarrada pequeñita, decimos, oh, Dios me está castigando. Y le da miedo, ¿no? Nos da miedo. Me resfrié, tengo de fiebre. Oh, Dios me está castigando. No, no me gustaría conocer esa faceta de Dios, su ira. Ese es el verdadero infierno, la ira de Dios. No así nosotros, como dice Juan 17:3. Empero esta es la vida eterna para los salvados, para los que van con el Señor, que te conozcan a ti y a Jesucristo al cual es enviado. Estaremos conociéndole de sus palabras, su amor, impregnándonos por toda la eternidad. Qué maravilloso, hermanos. Bendito sea el Señor. Si queremos ser cristianos completos en esta vida, tenemos que conocer al Señor Jesús. Si usted ha venido por primera vez a esta iglesia, ¿sí? Empápese de lo que acá hacemos, cuente todas las sillas que tenemos, mírele las caras a los hermanos, salúdelo. Pero lo que más tiene que venir usted a hacer acá es conocer al Señor. Lo demás vendrá de manera secundaria. Si queremos tener una vida completa,
Tenemos que conocerle a Él. No es materia solamente del pastor de la iglesia de enseñarte acerca de Jesús. También tú debes y yo debemos de buscarle. Como conclusión, hermanos, los judíos ritualistas y los fariseos hipócritas estaban viendo a Dios a través de lentes, pero sucios, lentes oscuros. Él no puede, hermano, mostrarse instrumentos llenos de religión, pero vacíos de Dios. Para conocer a Dios tenemos que ser vasos limpios y de una limpieza íntima y no un ornamento externo. Si lo hacemos, si entendemos qué es realmente misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos, seguramente seríamos la clase de cristianos que en otro tiempo estarían destinados a la hoguera o a la arena del circo romano. ¿Por qué, hermanos, a esa gente, a esos cristianos, se les dio muerte en el circo romano con las fieras, los leones? No fue porque se camuflaron, fue porque dijeron, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿cuál es el problema? Soy cristiano. Ya, a los leones. A los leones. Se demostraron, tal cual. No se camuflaron, no se escondieron. Por eso que murieron. En la Inquisición, en la Edad Media, aquellos que se rebelaron contra la religión corrupta de la época, fueron perseguidos y muertos en la hoguera. ¿Por qué? Porque fueron muertos en la hoguera, porque leían la Biblia, porque se atrevieron a traducirla a otro idioma, por eso los mataron. Hoy día usted y yo nada de eso hacemos, hermano. Siempre tratamos de pasar desapercibido. Voy a entrar a un trabajo y no, ojalá que nadie sepa que soy cristiano, se me van a echar al tiro. Bueno, hay técnicas y técnicas, ¿no? Puede quedarse usted calladito, no. Tienes que decir que eres cristiano, hermano. Estoy en una iglesia, me congrego, soy imperfecto, ahí estamos tratando de, de asemejarnos a nuestro maestro. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Si realmente entendiéramos el significado de estas palabras, indudablemente más de alguno de nosotros tendría grandes sufrimientos, hermano. Pero hoy en día, hermano, esas cosas no pasan. Así que puede irse usted tranquilito a su casa. Nadie lo va a estar esperando en un camión, en una patrulla afuera para llevarlo derechito a los leones. Hoy día usted puede irse después de este culto tranquilo a su casa, con la tranquilidad y ver ahora lo que hacían los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 11. ¿Qué hicieron ellos? Ellos que eran nobles, estaban en Tesalónica, recibieron la palabra como usted la recibió esta mañana, y después, ¿qué es lo que hicieron ellos? Con toda solicitud, escudriñaron cada día las escrituras. Así dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Dios les bendiga, estimados hermanos. Es lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, comprender lo que es misericordia quiero y no sacrificios. No es que lo que estemos haciendo aquí esté todo malo, hermano, no. Lo que debemos buscar siempre como iglesia, proseguir el blanco y no perder de vista, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos imitar, a Él debemos asemejarnos. Imitemos sus palabras, imitemos sus obras, imitemos sus acciones, imitemos sus hechos. Empapémonos de eso, de lo que Él dijo, de lo que Él hizo. Empápese usted de eso, empápese, llénese, apréndase los versos, los textos, los evangelios que hablan de Jesús, las palabras que dijeron los apóstoles que se refieren a Jesús, cómo era Jesús, cómo hablaba, cómo predicaba, cómo se conducía, cómo respondía cuando le querían hacer, como decimos en buen chileno, pisar el palito, ¿no? Querían tenderle trampa, cómo Él les respondía. Que Dios nos bendiga, hermanos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos esta mañana, bendito Dios, por esta tu palabra, Señor. Oh, mi buen Dios, misericordia quieres y no sacrificio.
Oh, Padre, yo a veces creo que he estado tan entusiasmado de seguir tantas cosas, Señor, pero me olvido de seguirte a ti. Estoy tan llano, estoy tan presto, estoy tan con tantas ganas, con tanta ahínco, Señor, de hacer esto y lo otro, pero olvido que a quien realmente debo parecer, a quien realmente debo imitar, es a Jesucristo. Pues soy tu discípulo, Señor, y tú eres mi maestro. A ti es a quien te sirvo, aquí es a quien te sigo. En la iglesia, Señor, tenemos a nuestros predicadores, a nuestros hermanos ancianos, a los diáconos, a hermanos que de alguna u otra manera también nos bendicen, Señor. Y por supuesto que también son una referencia para nosotros, pues si bien es cierto, no son perfectos los ancianos de la iglesia, no son perfectos los diáconos de la iglesia, pero son hermanos que han probado también la gracia del Señor. Imitamos lo bueno que en ellos hay. Pero el principal a quien debemos imitar en esta mañana es a ti, Señor. Te pido por toda esta iglesia, Señor, para que nuestros ojos permanezcan siempre en ti, Señor bendito, para que miremos y observemos tus palabras, para que asimilemos tus acciones, tus hechos, que hagamos, Señor, lo que tú hacías. Ah, Señor, pero para eso necesitaremos algo grandioso que tú dejaste en este lugar. Y no es nuestras fuerzas, es la ayuda de tu Espíritu Santo. Él nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. El poder de tu Espíritu Santo debe estar en nosotros, debe estar en mis manos, en mi mente, en mi corazón. El poder transformador de tu Espíritu Santo y la orientación de tu palabra para que yo me guíe conforme a la verdad de ella. Las dos grandes armas para nuestra vida espiritual. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, para que como iglesia cristiana que decimos ser bíblica, Señor, nos comportemos como tal y entendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Te lo pido y agradezco esta bondad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.